Imagina un buque de casi 400 metros de largo, cruzando el océano con miles de contenedores sobre su espalda. De repente, un crujido estremecedor rompe el silencio. El barco se parte literalmente en dos. En cuestión de minutos, el mar devora 6.579 contenedores cargados de tecnología, ropa, automóviles y secretos que jamás fueron recuperados. Esto no es una película, es un hecho real. Sucedió frente a las costas del mar de Japón, cuando un coloso de acero, el One Apus, o sustituye según caso real, perdió miles de contenedores en una tormenta brutal. Pero lo que nadie se esperaba es que aquel accidente revelaría una verdad incómoda sobre la industria marítima. La fragilidad de las rutas globales que sostienen nuestra economía. Hoy te contaré cómo un solo incidente marítimo puso en jaque al comercio mundial. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? ¿Y por qué aún hay preguntas sin respuesta? Prepárate, porque esta historia no solo trata de un barco hundido, sino de un sistema que podría colapsar en cualquier momento. El protagonista de esta tragedia no era cualquier embarcación. Era un buque portacontenedores de última generación, diseñado para transportar más de 14.000 TEUs, contenedores estándar. Con más de 60 metros de ancho y una altura que rivalizaba con un edificio de 20 pisos, el navío representaba el poder del comercio marítimo moderno. Su casco había sido reforzado para resistir las fuerzas del Pacífico, y cada contenedor estaba asegurado con complejos sistemas de sujeción. En teoría, nada podía salir mal, pero en la práctica, los mares no conocen la palabra imposible. Durante su travesía, el barco enfrentó una tormenta que combinó vientos huracanados y olas de más de 15 metros. En cuestión de horas, la presión estructural se volvió insoportable. El acero comenzó a torcerse, los amarres cedieron y el peso de miles de toneladas se convirtió en una fuerza imparable. Los marineros escucharon un sonido que jamás olvidarían, un estruendo metálico, como si el propio barco gritara de dolor. En ese momento, el buque se partió en dos, dividiendo su vida en una mitad flotante y otra condenada al fondo del océano. El caos fue inmediato. Alarmas, gritos, luces de emergencia. Los contenedores comenzaron a deslizarse como piezas de dominó. Algunos explotaban al caer, liberando su carga al mar. Otros se hundían de inmediato, desapareciendo bajo el oleaje sin dejar rastro. El capitán emitió la orden de abandonar el barco. En medio de la oscuridad y el rugido del viento, los tripulantes descendieron a los botes salvavidas. A pesar de la magnitud del desastre, milagrosamente no hubo víctimas mortales, pero las pérdidas materiales eran incalculables. Más de 6.500 contenedores desaparecidos, con mercancías valoradas en cientos de millones de dólares. Lo que nadie podía entender era cómo un buque tan moderno pudo colapsar de esa manera. Las investigaciones iniciales apuntaron a un fallo estructural causado por el mal tiempo, pero pronto comenzaron a surgir teorías más inquietantes. Cuando los expertos analizaron las imágenes del naufragio, algo no cuadraba. El buque no parecía simplemente doblarse por las olas, parecía romperse desde dentro, como si la estructura hubiera cedido por una sobrecarga oculta. Algunos ingenieros apuntaron al mal diseño del apilamiento de contenedores, donde el peso se distribuyó de forma desigual. Otros culparon al uso de acero de baja calidad en partes críticas del casco, una práctica común para reducir costos. Incluso hubo quienes sugirieron una causa más siniestra: sabotaje o negligencia encubierta. Sea cual fuera la verdad, el accidente expuso una realidad que la industria había tratado de ocultar. El tamaño de los buques había crecido más rápido que las regulaciones que los controlaban. Los superportacontenedores
se habían convertido en gigantes de pies de barro. La pérdida del buque fue un golpe directo a la economía mundial. Miles de empresas quedaron paralizadas, productos desaparecidos, seguros colapsando, rutas suspendidas. Las olas de aquel naufragio no se quedaron en el mar. Sacudieron toda la cadena de suministro global. Durante meses, contenedores con carga peligrosa aparecieron en playas de Japón, Rusia y hasta en la costa oeste de Estados Unidos. Algunos contenían productos químicos, otros simples juguetes, pero todos contaban la misma historia: la fragilidad del comercio global moderno. El accidente llevó a la creación de nuevas normas de seguridad y a cuestionar el verdadero límite de estos gigantes. ¿Hasta qué punto vale la pena construir barcos cada vez más grandes si el costo de un error puede ser devastador? Hoy, años después, los restos del buque descansan en silencio bajo el mar. Pero su historia sigue siendo una advertencia. La tecnología puede ser poderosa, pero la naturaleza siempre tiene la última palabra. Cada uno de los 6.579 contenedores perdidos fue más que una pérdida económica. Fue un recordatorio de que la ambición humana tiene límites físicos y morales. En nuestro afán por acelerar el comercio, olvidamos que incluso el acero más fuerte puede quebrarse si se empuja demasiado. La próxima vez que veas un barco en el horizonte,